Y a estas horas se realiza un procedimiento en la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas con relación a fondos presuntamente mal utilizados de Itaipú Binacional. Sergio Valdés se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Sergio, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Roberto. También un saludo a los televidentes. Y bueno, está en pleno desarrollo el allanamiento de parte de la Fiscalía de Delitos Económicos. En realidad, en este local de Conamuri se encuentran documentos que fueron incautados por parte de la Fiscalía, una fundación de nombre YALA, en realidad son siglas, una fundación que se dedica al tema de proyectos para recursos humanos y también para la capacitación en temas de agricultura. Ya estoy con el fiscal René Fernández. Bueno, fiscal, se habla aproximadamente de un supuesto desvío, de mal uso de fondos de Itaipú a esta fundación YALA de casi 1.000 millones de guaraníes. ¿Es así? Buen día. Sí, buen día. Hay una denuncia formulada por los representantes legales de la Itaipú Binacional vinculada con un proyecto en donde hubo un desembolso de 940 millones de guaraníes y la denuncia hace referencia a un uso irregular de esos fondos, vamos a decir, con fines extraños o distintos a los aprobados en el proyecto que fue firmado por la Fundación y la Itaipú Binacional. Ese proyecto se ejecutó en el año 2012 y lo que nosotros estamos haciendo es retirar la documentación contable y administrativa vinculada con la ejecución del proyecto. Bueno, con relación a estos documentos, son básicamente del proyecto, van a verificar si se cumplió o no con esto. Así mismo, son documentos contables, administrativos, internos de la fundación, donde están los, digamos, justificados los gastos realizados en función a ese proyecto. Entonces vamos a hacer ese análisis respecto a al buen o mal uso de los fondos. Gracias, doctor. Bueno, vamos a entrar rápidamente al local de Conamuri. Reiteramos, aquí estarían estos documentos, mejor dicho estaban, y vamos a conversar con Perla Álvarez, que es una de las representantes de YALA aquí en Paraguay. Bueno, permiso, Perla. Sí, estamos vivos para Red Guaraní. Para aclarar esta situación del allanamiento, ¿usted tiene cómo justificar de que se cumplió con el proyecto? Sí, nosotros tenemos todos los documentos respaldatorios y en todo caso las evidencias fotográficas de su momento de lo que se había hecho con los fondos desembolsados y para lo cual fueron desembolsados también. O sea que tenemos total tranquilidad en ese aspecto. ¿Qué se iba a hacer exactamente con esos casi 1.000 millones que ya tenían desembolsados? Nosotros estábamos al inicio de la implementación del curso de agroecología y con esto se había equipado una parte de la infraestructura de dormitorio porque es un sistema de alternancia en donde un tiempo los chicos y chicas estaban internados, entonces se hicieron equipamientos, la instalación de un laboratorio informático, el pago de docentes que estaban dando las clases y la implementación de la producción inicial en donde estábamos instalados, que en ese momento estábamos en Curuguaté. Eso fue lo que se había hecho con ese fondo y sobre eso fue que rendimos en el tiempo y en la forma que solicitaba el convenio que firmamos. ¿Cómo? Mienten los denunciantes, ¿verdad? Sí, nosotros nosotros nos sorprende la denuncia de Itaipú porque estábamos en un diálogo con Itaipú, ¿verdad? En base a esta rendición que nosotros realizamos, ¿verdad? Simplemente esa es la sorpresa, pero después nosotros no tenemos ningún otro, no tenemos razones para alterarnos porque creemos que hemos obrado como corresponde, según establecen las normativas de nuestro convenio con Itaipú y en base a las normas nuestras internas que también fueron homologadas en el momento de nuestra personería jurídica. ¿Presidenta o...? Yo soy la presidenta de la fundación actualmente. YALA. Del YALA Guaraní. Bueno, Perla Álvarez, entonces, de esta oficina se incautaron los documentos, se llevaron ya Sergio, 5 paquetes llenos de documentos. Sí. A ver, para aclarar nada más, la propia Itaipú Binacional es la que denuncia las irregularidades. Exactamente, sí. La semana pasada se hizo esta denuncia y en base a esto la Fiscalía hoy retiró estos documentos que prácticamente el 22 de junio se van a ser deslacrados. Justamente hace instantes nada más se llevaron estos documentos. Y hay que hablar también de que esta Fundación YALA iba a recibir, o estaba pendiente también de recibir otros 1.000 millones de guaraníes. Prácticamente iba a alcanzar casi 1.900 millones, es lo que Itaipú iba a donar para este proyecto. Bueno, y obviamente ante estas circunstancias aquel desembolso quedó paralizado. Sí, quedó varado, exactamente, sí.
Bueno, muchas gracias, Sergio. Y ahí está, parte y contraparte en esta historia. Bueno, por lo menos el Ministerio Público fundamentando la razón por la cual está allanando esta oficina, y nos decía la responsable de esta organización que ellos han cumplido a cabalidad con lo que establece el proyecto. Ya el Ministerio Público determinará si es que existió o no un manejo irregular de estos 940 millones de guaraníes.